El Colegio de México presenta Conversaciones sobre Norteamérica, una serie de podcast que presenta el programa México, Estados Unidos, Canadá, PROMEC, del Centro de Estudios Internacionales sobre temas de interés en la región de América del Norte. Bienvenidos nuevamente al podcast Conversaciones sobre Norteamérica. El día de hoy, la profesora Mónica Serrano y yo, Celia Toro, vamos a conversar con el profesor Humberto Beck. Los tres somos profesores del Centro de Estudios Internacionales sobre el orden liberal internacional y las posibilidades que tiene el presidente Biden de renovarlo. Se ha hablado mucho, o por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial y el surgimiento del mundo bipolar, del establecimiento de este orden liberal internacional, sostenido justamente por una de las dos superpotencias del orden bipolar, que fue Estados Unidos. Y se dice que desde la crisis financiera de 2008, ese orden que le sirvió muy bien a Estados Unidos y al mundo occidental quizá, se dice que empieza a debilitarse y que Donald Trump le da la puntilla. Humberto, ¿por qué se dice que el orden liberal internacional entró en crisis durante la presidencia de Donald Trump? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de un orden liberal internacional? Claro, muchas gracias, Celia, muchas gracias, Mónica, por la conversación. Cuando se dice que con los años de la presidencia de Donald Trump entró en crisis el orden liberal internacional, lo que se quiere decir en general es que Trump tomó una serie de decisiones acerca de la política exterior norteamericana que fueron minando uno a uno muchos de los pilares de lo que había sido, digamos, la estructura institucional que había marcado al orden mundial, digamos, desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Cuando hablamos del orden liberal internacional nos referimos a esos conjuntos de normas, de instituciones, de principios que bajo la égida de Estados Unidos como superpotencia ganadora en la Segunda Guerra Mundial se construyeron. Por ejemplo, organizaciones multilaterales como la ONU, alianzas militares como la OTAN entre Norteamérica y Europa Occidental, y la adopción, por lo menos en teoría, de principios como la resolución pacífica de las controversias, la cooperación internacional, como alternativas a la guerra. Trump fue minando muchos de estos aspectos. Por ejemplo, sustrajo a Estados Unidos de convenios y de organizaciones multilaterales. Muy claramente el Acuerdo de París para combatir el cambio climático, pero también muy claramente la Organización Mundial de la Salud, justo en medio de la pandemia, y también muy claramente renegó de los compromisos de las alianzas militares que sostenían o sostienen hasta cierto punto todavía a este orden liberal, muy claramente lo que se llama la Alianza Atlántica, que es la alianza de Estados Unidos y su compromiso de asegurar de proveer la seguridad de Europa Occidental. Trump renegó de esto muy claramente, le puso muchos peros y también empezó a ser cercano a figuras que claramente se han declarado como enemigas del orden liberal, como Vladimir Putin. Sí, verdad, muy claro. Oye, pero esta crisis, Humberto Beck, ¿empieza con Trump o viene de más atrás, 2008, 2001? ¿Cuándo empieza o tiene mucho tiempo declinando este orden? Digamos que con Trump se volvió más acelerado y más espectacular, digamos, pero representa, si lo vemos con un plazo un poco más extenso de tiempo, representa simplemente el capítulo más reciente de una crisis que tiene varios capítulos. Después, digamos, de cierto optimismo de los años 90, cuando cayó la Unión Soviética, se desintegró el bloque socialista, después de ese optimismo que parecía confirmar muchos de los principios del orden liberal, empezaron a suceder varios momentos de crisis. Muy claramente, la crisis del 2008, que tú ya mencionaste, la crisis financiera, donde se empezó a concebir ciertos aspectos del orden internacional, por ejemplo, el libre comercio o la libertad de la circulación de capitales financieros como fuente de problemas, de inestabilidad económica y de desigualdad, de precariedad. Pero también ha habido otros momentos muy críticos de este orden. En la primera década de los 2000, por ejemplo, Estados Unidos, en el nombre de cierta interpretación de este orden liberal, en parte quizás porque ya no tenía la competencia de la Unión Soviética, digamos, decidió poner en práctica otra interpretación más radical de este orden liberal, que implicaba lo que muchas personas han llamado el intervencionismo liberal. O, por ejemplo, esta doctrina que la profesora Serrano ha estudiado, que
que es la idea de la responsabilidad de proteger. La idea de que cuando hay abusos en otros estados, el principio de soberanía estatal puede ser relativizado y se puede intervenir. Eso es muy claro lo que pasó en Irak, por ejemplo, cuando Estados Unidos sentía que tenía el derecho de intervenir y de incluso cambiar el régimen político, y se saltó, digamos, por ejemplo, en buena medida a la propia ONU. Y el resultado fue desastroso. Entonces, esto ya fue una crisis muy importante del orden liberal, o por lo menos de una de sus interpretaciones. Pero Trump, digamos, representó un grado todavía más agudo de esta crisis. Humberto, estamos ahora ante la presidencia de Biden y a los ojos de muchos, pues la presencia de Biden promete quizá la esperanza de posibles soluciones a esta crisis del orden liberal internacional. ¿Qué se plantea Biden como posible respuesta a esta crisis o a estas crisis? ¿Y qué pasos concretos ha dado? Es muy interesante que Biden ha escogido, en términos de su política exterior, contrastar su programa de manera muy clara con lo que sucedió con Trump. Por ejemplo, desde que tomó el poder, en todos los foros internacionales en los que ha participado, ha utilizado esta frase, que es Estados Unidos está de regreso, America is back. Y ha insistido mucho en que lo que él se propone en términos de política exterior es recuperar el liderazgo global que Trump erosionó. Algunas de las cosas que ha hecho, o por lo menos que ha anunciado que quiere hacer, es que Estados Unidos, con Biden, se propone recuperar los principios de la cooperación internacional y el multilateralismo. Se compromete también, en principio, a reanudar su compromiso con las alianzas estratégicas, que, como les comentaba, han sido la infraestructura, digamos, más material del orden liberal, sobre todo la alianza transatlántica con la Unión Europea, que es uno de los aspectos de los que Trump más renegó. Trump veía esto como si fuera, en sus términos, un mal trato, ¿no? Un mal negocio, porque Estados Unidos un poco subsidia, digamos, en buena medida la seguridad de Europa Occidental. Y Trump decía que esto no era un buen negocio, digamos, para Estados Unidos. Pero en buena medida Trump no estaba entendiendo que se trata de una lógica no de suma cero, sino una lógica de crear esto que se llama bienes públicos globales, y que aunque Estados Unidos gaste más, digamos, en un cierto sentido, está ganando más en otro sentido, que es en términos de liderazgo global. Entonces, lo que Biden en términos generales está proponiendo es abandonar esta lógica de suma cero de Biden y reanudar esta lógica más bien del liderazgo global norteamericano. Ha hecho cosas concretas también. Por ejemplo, ya regresó a Estados Unidos al Acuerdo de París. Eso es algo muy, muy concreto que ya hizo. Ha dicho que hay que detener la venta de armas a Arabia Saudita, que actualmente está interviniendo en una guerra civil en Yemen, cosas frente a las cuales Trump no había hecho nada, o de hecho había indirectamente apoyado, y sobre todo ha querido en su discurso reanudar esta idea de que Estados Unidos quiere negociar. Por ejemplo, que quiere reanudar este acuerdo nuclear con Irán muy importante de 2015, del que Trump se salió. Y si esta ha sido, como dices, una crisis de larga duración, ¿cuáles serían los obstáculos para una posible restauración del orden liberal internacional? ¿Qué obstáculos se anteponen a los esfuerzos de Biden y de otros posibles aliados que pudieran compartir el interés por reapuntalar el orden liberal internacional? Hay muchos obstáculos, algunos creados en el corto plazo por la presidencia de Trump, pero otros que son más bien obstáculos acumulados por estas ya décadas de crisis sostenidas o de crisis continuadas del orden liberal. En el corto plazo, por ejemplo, va a ser difícil que Biden pueda restaurar la confianza de sus aliados históricos o de los aliados históricos de Estados Unidos, sobre todo la Unión Europea. Hay una cierta conciencia crítica ahora en líderes europeos como Emmanuel Macron acerca de si Biden no va a ser simplemente, pues digamos, una pausa en una tendencia más grande de Estados Unidos, que es una tendencia a la inestabilidad. Nada asegura, por ejemplo, que en la siguiente elección presidencial vuelva a ganar un candidato con posturas más similares a las de Trump y se vuelva a romper este compromiso
con la Alianza Atlántica, por ejemplo, con Europa Occidental. Entonces, este es un nuevo desafío de corto plazo, que es restaurar la confianza. Al parecer, la Unión Europea, por ejemplo, y sus líderes ya no confían tanto y están tomando medidas muy concretas al respecto. Por ejemplo, los líderes europeos ya hablan de la idea de autonomía estratégica de Europa. Digamos, ya no confían del todo en Estados Unidos como el respaldo de seguridad frente a una posible amenaza militar, por ejemplo, de Rusia, sino que creen que ya deben hacerse cargo ellos mismos de su seguridad. O, por ejemplo, ya celebraron un tratado de libre comercio con China, dando cuenta también de que no confían del todo con lo que pueda pasar al respecto en términos de libre comercio con Estados Unidos. Otro desafío muy importante que tiene que ver no solo con los últimos 4 años de Trump, sino con una tendencia que abarca por lo menos desde finales del siglo XX, es el ascenso de China como potencia global. Digamos, dejó un vacío Trump durante sus 4 años de liderazgo global y ya estaba ahí otra potencia bastante fuerte y que se fortaleció todavía más en términos relativos en estos últimos 4 años. Y, por ejemplo, Estados Unidos, al dejar este hueco, permitió que China lo empezara a llenar. Por ejemplo, China ya ha empezado a crear instituciones paralelas a las instituciones más emblemáticas del orden liberal. Para tomar un ejemplo, una de esas instituciones emblemáticas del orden liberal es el Banco Mundial, que fue creado también en los años 40 junto con el Fondo Monetario Internacional, como una manera de crear un orden internacional económico más estable, que favoreciera más la prosperidad y que evitara problemas como la Gran Depresión de los años 20 y 30, etc. Ahora China ya creó su propio banco de desarrollo paralelo, que opera sobre todo en Asia, pero que es una competencia. O, por ejemplo, China está invirtiendo una enorme cantidad de dinero en proyectos de infraestructura alrededor del mundo, con ese proyecto que se llama la iniciativa Belt and Road, o que se le llama informalmente de la nueva ruta de la seda. Y todo esto ya representa, digamos, una alternativa cada vez más concreta al orden liberal, financiado por China. Entonces está la duda de si China y Rusia, que es la otra potencia que cuestiona el orden liberal, después del debilitamiento de los 4 años de Trump, van a querer integrarse o van a querer crear un nuevo orden internacional en competencia con el auspiciado por Estados Unidos. Yo no podría estar más de acuerdo contigo, Humberto, en que restaurar la confianza no será fácil y que posiblemente Biden sea un paréntesis, solo un paréntesis en el camino hacia otro tipo de orden internacional, y coincido también contigo en que no podemos hablar de ningún tipo de orden internacional, liberal o no, sin hablar de China. Pero si suponemos que Biden es un paréntesis en una tendencia imparable, ¿cómo evaluaríamos el orden liberal internacional? ¿Cuáles fueron sus alcances? Si va a desaparecer, ¿qué vamos a extrañar? ¿Qué sí nos dio? ¿Y cuáles han sido sus límites? ¿Qué explican también, pues quizá, su debilitamiento, si no su desaparición? Justamente este momento de crisis por el trumpismo como política exterior norteamericana del orden liberal ha representado, digamos, como un examen de conciencia, digamos, o como una especie de momento de balance crítico. Si se pierde ese orden liberal, ¿qué se pierde? Si se recupera, ¿qué se recupera? O bajo qué circunstancias hay que recuperarlo, o qué vale la pena conservar, qué no vale la pena conservar. Se podría decir que en términos muy, muy generales, el orden global del orden liberal internacional de la posguerra sí cumplió uno de sus principales objetivos, que es que mantuvo la paz entre las grandes potencias y muy concretamente entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Es decir, es cierto que no hubo otro gran conflicto como la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Es cierto que se redujeron en esas décadas los conflictos entre países. Ahora, es cierto también que aumentaron los conflictos internos como guerras civiles. Pero es cierto que a grandes rasgos se mantuvo la paz, si entendemos paz como evitar un conflicto de escala mundial. Pero a partir de ese reconocimiento de ese posible logro, uno puede tener muchas otras opiniones y hay otros puntos de vista muy, muy críticos.
Una de las principales críticas es que el propio Estados Unidos, que es el auspiciador de este orden, realmente no ha respetado siempre las propias reglas que él ha propuesto, sino que más bien siempre ha jugado un doble juego en el que propone ciertas reglas para su beneficio y no siempre las respeta. Aquí volvemos al tema que conversábamos un poco antes acerca de esta noción del intervencionismo liberal. Esta idea de que el principio de soberanía nacional y de las regulaciones internacionales que organismos como el Consejo de Seguridad de la ONU han sido relativizados por ciertas intervenciones militares que ha realizado Estados Unidos, sobre todo a partir de los años 90 del siglo XX. Aquí, como les decía, parece que sucedió un cierto cambio cualitativo en lo que Estados Unidos entendía por orden liberal, o por lo menos cambió su interpretación. Digamos, terminada la amenaza de la Unión Soviética, terminada la Guerra Fría, Estados Unidos pareció volverse como más agresivo en lo que implicaba el orden liberal, y entonces empezó a intervenir militarmente, por ejemplo, en Serbia en los 90, y claramente en Irak a principios de los 2000 o en Libia en la década pasada. Y en casi todos los casos, bueno, pero claramente en Irak y en Libia, con consecuencias muy negativas. En el caso de Irak y Libia, pues lo que sucedió a raíz de estas intervenciones liberales, lideradas por Estados Unidos, fue el exacerbamiento de conflictos internos y el desarrollo de guerras civiles terribles, en las que ha habido, por ejemplo, el caso de Irak, miles de muertos. Esto le ha dado muchísimo material a los adversarios, digamos, internacionales de Estados Unidos, como China y Rusia, para denunciar el orden liberal como un arreglo, como les comentaba, que tiene un doble estándar y que en términos prácticos suele ser más nocivo para la paz y para el desarrollo que positivo. Y es que hay de fondo un problema cuando hablamos del orden liberal, que es que es muy difícil distinguir entre dos cosas cuando hablamos del orden liberal. Es muy difícil distinguir entre, por un lado, el entramado de instituciones y principios internacionales en el que participan muchos de los estados o casi todos los estados del mundo, y la hegemonía concreta de un solo país, que es Estados Unidos. El orden liberal nunca ha dejado de tener esa ambivalencia. Si se ve desde un cierto punto de vista, es un arreglo realmente multilateral, internacional, con fines, digamos, de superar la guerra como medio de relación, como medio de las relaciones internacionales, pero por otro lado se puede ver como un arreglo que favorece claramente a un solo país, que es el país hegemónico, que es Estados Unidos, que él mismo no respeta siempre sus propios acuerdos. Humberto, decía Celia hace unos minutos que es imposible hablar de orden internacional, de cualquier tipo de orden internacional, incluido el orden liberal internacional, sin mencionar a China. Y subrayabas tú el problema o el desafío que representa para este orden liberal internacional y para los esfuerzos, sobre todo de Biden, de restablecer las bases de este orden, el ascenso de China. Ante este ascenso de esta potencia de China, ¿es posible hablar de una nueva guerra fría? ¿Estamos ante una nueva guerra fría? Esta idea de la nueva guerra fría es una manera, digamos, en la que muchas personas han querido codificar, digamos, o conceptualizar en lo que se está convirtiendo el paisaje internacional global. Hay puntos a favor y en contra, digamos, de hablar de una nueva guerra fría, ahora ya no entre Estados Unidos y la Unión Soviética, sino entre Estados Unidos y China. Lo cierto en todo caso es que China sí tiene claramente un proyecto internacional global de convertirse en un modelo político y económico alternativo respecto al de Estados Unidos, que ofrece claramente al autoritarismo, por ejemplo, como la manera más apropiada para enfrentarse a la complejidad del mundo en el siglo XXI y los nuevos problemas que trae la tecnología, el medio ambiente, el desarrollo, etcétera, y como un modelo que es más estable. Ahora, ya distinguiendo más claramente en qué se podría parecer esta propuesta china y sus consecuencias a una nueva situación de Guerra Fría, podemos decir que en lo que se parecen o parecerían es que un poco lo que podría pasar es que el mundo podría quizás dividirse entre dos bloques
en competencia, cada uno liderado por una potencia mundial, por una superpotencia, con una cierta dimensión ideológica. Estados Unidos defendiendo valores liberales como la democracia, los derechos humanos, y el otro bloque liderado por China defendiendo valores más bien autocráticos o autoritarios, como les comentaba, con una justificación de eficiencia frente a la complejidad de los problemas contemporáneos. Ahora, al mismo tiempo es difícil comprar del todo o completamente la imagen de una nueva Guerra Fría, porque hay cosas muy, muy distintas. Pero China, en buena medida, ha sido uno de los más grandes beneficiarios de por uno de los aspectos del orden global internacional, sobre todo en sus décadas recientes, que es el libre comercio. Y hasta cierto punto también la liberalización de las finanzas. Pero sobre todo el libre comercio. En buena medida, su ascenso como potencia se debe a el orden liberal internacional en su aspecto de libre comercio, por lo menos, digamos. Es una de las dimensiones del ascenso de China. Otro aspecto es que en su discurso y en cierta medida en sus actos, China no reniega del todo del orden liberal. Hay puntos muy claros en donde sí reniega. Por ejemplo, está este conflicto del mar de China Meridional, donde China está poniendo en duda el principio de la libertad de los mares, de la libertad de circulación por los mares. Pero por otro lado, China recurre mucho al multilateralismo, por lo menos como discurso, para legitimarse. Incluso recurre mucho al discurso de decir que ella es la potencia que respeta más o que toma más en cuenta el multilateralismo, frente a, por ejemplo, lo que sucedió con la guerra de Irak, en la que Bush realmente no hizo caso de la ONU y decidió intervenir en Irak aparte. China toma estas situaciones como un ejemplo o como una evidencia de que ella, al final de cuentas, a pesar de todo, resulta que es la que respeta más el orden multilateral. Entonces, no queda del todo claro que haya esta dimensión absolutamente, digamos, blanco y negro de oposición entre bloques, porque China y Estados Unidos están muy entremezclados en términos de comercio y de finanzas. Entonces puede haber competencia en ciertos ámbitos, pero hay integración y interacción en otros. ¿Puedo interrumpir, Humberto? ¿Dónde quedaría en este orden Europa? Bueno, Europa queda, pues digamos, como en una situación hasta ahora más o menos ambigua. Y esto nos lleva un poco a lo que estábamos conversando anteriormente. Al parecer, Europa ya no se piensa del todo como una unidad geopolítica o geoeconómica con Estados Unidos. Entonces, ahí hay una grieta en esta idea del mundo atlántico, que muy probablemente se puede moderar, pero muy probablemente ya no se va a resolver del todo. En la Unión Europea ya se piensa a sí mismo como un agente independiente en términos comerciales y en términos geoestratégicos. Ya no va a pensarse como una sola unidad con Estados Unidos. Entonces, aquí Europa supongo que lo que va a apostarle es hacer, en la medida de lo posible, un tercer polo que va a interactuar con China o con Estados Unidos en la medida en que le convenga. Con los dos. Con los dos. Humberto, pues muchísimas gracias. Podríamos seguir hablando de esto mucho tiempo, quizá convenga otro podcast, pero por lo pronto te agradecemos enormemente por tu colaboración, por acompañarnos. Muchas gracias, Mónica, por tu participación y nos vemos en el próximo. Gracias a las dos. Hasta luego. Muchas gracias. Esto fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.